Hola, muy buenos días, señores. Les cuento que voy a mostrarles el día de hoy todo lo que voy a hacer. Les cuento que lo principal que voy a hacer hoy va a ser que voy a calibrar el motor. Como muchos saben, yo reparé al final de diciembre el motor y no lo he calibrado desde entonces, así que quiero calibrarlo. Así que ahora vamos para el taller. Señores, algo que quiero mostrarles, miren lo que hice. Como saben, en un video mostré que puse esos fender, entonces los míos se los di a mi papá. Entonces los que tenía mi papá puestos anteriormente los cogí, señores, y miren, se lo puse a mi trailer para, tú sabes, para asegurarme que me sirvieran. Miren, entonces lo que voy a hacer ahora, que ya hice lo más difícil, que fue abrir el hueco al trailer y tú sabes, la instalación de lo que es la, ¿cómo se llama? Lo que es la base para montar el fender, es lo más complicado. Ahora ya después, cuando salga a trabajar, compro unos que sean un poquito más largos. Pero bueno, como les cuento, ya hice lo más difícil, que fue la instalación. Ya después solamente sacar un tornillo, la presilla, sacar el fender y poner el otro, ya el que me guste, no sé qué medida voy a poner. Así que ya saben, esto fue lo que hice, que no lo había mostrado. Así que vamos a arrancar aquí, señores, para irnos para el taller. Señores, otra cosa es que después se las muestro, que ya compré la base el marco de la ventana esa por dentro. Ya lo mandé a pedir, lo que se demora unos días en llegar. Bueno, señores, ya estoy aquí en el taller. Acabamos de traer el camión para aquí adentro. Y ahora vamos a empezar ya en un ratico a desarmar. Y ahí le voy mostrando, señores. Esto aquí está bien lleno de camiones. Está bien apretado todo esto aquí. Para entrar pasamos un trabajo, porque saben que el camión mío está bien largo. Miren ese cascada que es pequeñito, el trabajo que está pasando para entrar. Imagínense el mío. Bueno, señores, en lo que el amigo mío viene para acá a desarmar el motor, porque está todavía un poco caliente. Estoy aquí cambiando cosas. Miren, voy a cambiar esta manguera. Esta manguera está bien vieja, tiene por ahí como un... A ver, es que de este lado está ya un poco despeluzada. Es la manguera que va de aquí a aquí. También voy a cambiar esta igual. Y así, estoy cambiando tú sabes, haciendo cosas aquí mientras el amigo mío viene a desarmarme el motor. A ver, otra cosa, señores, miren, esta manguera la acabé de poner ahora mismo. Y miren cómo bajé. Se cuenten que bajé el camión ahora y ahora el camión camina más bajito. Ahora me está topando aquí. Y lo que voy a hacer es que voy a aplicar una pulgadita aquí con la máquina. Voy a aplicar una pulgadita para que no me tope más aquí. Vamos allá. Bueno, miren, a ver si ustedes pueden ver ahí. Ya ahí no topa y ahí están las bolsas totalmente para abajo. Yo las subo un poco más para caminar. Y ahí me quedó perfecto. Vamos de este lado aquí. Ya me piso. Y aquí igual me quedó perfecto ya también. Y ahí no topa ya. Aquí de este lado todavía podría aplicarle un poco más, pero bueno, como les digo, ahí están las bolsas para abajo. Creo que ahí va, ya ahí está bien ya. Ahora voy a ver si compro esta manguera. Ahí les cuento cuánto me cuesta, cuánto me va a costar esta manguera. A ver, creo que tengo que sacar otra manguera más de petróleo, creo. Déjame ver. Si se pueden ver ahí, esta manguera de petróleo me está liqueando, así que voy a sacarla para ir una sola vez a comprar las mangueras. Voy a prepararme para sacarla.
miren señores, miren aquí las mangueras. Esta manguera y esta van juntas. Esto va así, a ver. Esto va así. Así que esta no está mala. Esta estaba, la que estaba liqueando era esta. Por eso se embarraba esta. Esta está perfecta, esta está nueva. Está bien suave y todo. Pero esta sí está tiesa. Miren, está tostada ya. Es bien vieja parece. Así que solamente voy a cambiar estas dos más esta. Que no, esta no está mala, pero como es azul, no me gusta. Tengo otras mangueras negras. Y no sé, esta azul. Voy a poner esta manguera negra también. Así que vamos allá. Aquí tengo, señores, las mangueras. Son tres, pero aquí ya no las voy a sacar. Aquí ya con un pie y medio tengo. Para que venga mi papá para ir a buscar las mangueras estas. Bueno, señores, ya compré las mangueras. A ver, tenemos aquí a almorzar. Miren, señores, quiero mostrarles las presillas que compré. Miren. Miren, estas presillas son más anchas que las normales, que las comunes. Y miren el tornillo este. Las otras tienen un tornillo aquí gordo, entonces son finiticas. Vaya, se ven bien feas. Entonces compré todas de estas. Para cuando las ponga se las muestro. Y las mangueras, ¿dónde están? Ah, miren las mangueras aquí. Compré las mangueras. Dicen que estas son las mejores, las de tela. Dicen que son las mejores. Y la manguera que tengo allá, que es azul, la compré negra para que todo me combine en negro. Tengo todo negro, entonces la cambio. Ahora después, no sé si le mostré la manguera azul, que es la de retorno. Que la de retorno no puede ser como esta, no puede tener esto. Tiene que ser así, cogida con presilla. Y nada, ya saben. Ahí compré esto para darme las manos. Y aquí están las presillas. Todo esto me costó, señores, 148,69 centavos. La presilla, lo dame las manos y las mangueras. Ahora voy a comerme el almuercito. Tengo tremenda hambre. Miren, señores, pero el problema es como está esto aquí. Solamente estamos almorzando aquí yo y mi papá y mi mamá están del lado allá. Porque, ¿sabes? No podemos estar cerca, ¿sabes? Por política de las leyes y eso. ¿Ven? Este de pollo con boniato y arroz blanco. Bueno, señores, ya acabamos de almorzar. Miren, quería mostrarles mi lugar favorito de comida de esta zona. Y ya saben, no falta ir ahora. Ya estamos desarmando. Ya quitaron los jet brake. Aquí. No tiene la manguera por el lado directo. Sí, algo así, espérate, ahora te explico, espérate. Aquí compré la junta gris, este es medio de la junta gris. Miren aquí lo que les decía, el bracket que les mostré hace un tiempo atrás que había comprado, que el mío no lo trajo. Este sí lo tengo, el lado allá, pero este no. Ahora cuando lo ponga se los muestro. Este es el que va por aquí. Este va por aquí, unos huecos. Miren, señores, están sacando ese Cumming para montar este Detroit Serie 60 a ese Cascadia. Voy a montar este por aquí. Oye, ¿a las cuántas millas es que después de reparar se debe calibrar, Ernesto? A las 50.000 millas. Después de reparar, a las 50.000 millas se debe calibrar el motor. Y después a las 100, ¿verdad? Y después una vez al año más o menos aproximadamente se calibra de nuevo. Bueno, señores, ya terminamos por aquí. Miren, voy a mostrar todo lo que hice. Esta manguera. Miren, señores, las presillas que ya las puse ya. Mira cómo lucen. Me encantan esas presillas. El bracket también que pusimos nuevo, señores. Mirenlo aquí. No se ve muy bien ahí. El bracket ahí. Recuerden, si su motor no lo tiene, pónganselo, que es muy importante ese bracket. Y miren las otras presillas aquí. Después, señores, voy a poner estas mangueras negras.
Ya verán, y va a lucir bien bonito. ¿Qué más? Ah, y esta manguera de aquí. No se ve mucho para ahora, que también la puse nueva, de petróleo. A ver si se me queda algo. No sé si se me olvida algo para mostrarles. Creo que no. Y nada, ahora vamos a arrancar, señora, a ver cómo está esto. Está sucio, espero lavo, pero lo frío para quitar toda esa grasa que tiene. Vamos a arrancarlo. Señores, como pueden ver, acabo de llegar a la yarda. Tengo que quitar el carro aquí de frente al tráiler. Nada, señores, fue un día súper agotador. Estoy muerto de cansancio, el día entero caminando para aquí y para allá, bajo el sol. Pero nada, al final todo el trabajo quedó perfecto. Así que, señores, aquí voy a despedir este video. Como siempre, 1.000.000 de gracias y nos vemos en el próximo video.